Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía, ¿por qué? No, hombre, arrancamos Más Negocios. Bienvenidos a Más Negocios, mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña en los controles Mario Herrera. Es un gusto estar con todos ustedes y hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante acerca de los datos. Cómo cada vez más la información, los datos se van volviendo relevantes, se van volviendo importantes para poder tomar decisiones y para poder generar modelos de negocios, para poder generar información que te sea importante o relevante a la hora de tomar tus decisiones. Y además, no solo eso, sino que poder utilizar la tecnología para que a través de esos datos que generan tus negocios, tu empresa, tu negocio, hacer que aprenda, que genere sistemas que aprendan de eso. Y esto pues va relacionado con inteligencia artificial, con machine learning. Y bueno, de todo esto vamos a platicar con nuestro invitado, Oscar García Colom, con quien vamos a hablar acerca de la Big Data y de el Data Science. ¿De qué se trata todo esto? Esto es solo para empresas grandotas, esto es solo para empresas de otro país. De eso vamos a platicar cuando regresemos del corte. Así que mantente en sintonía. Quiero agradecer a quienes ya nos están acompañando y a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Y quiero arrancar con la llave maestra, que espero que la llave maestra te sirva para abrir puertas, para lograr tus objetivos. Y entonces, hoy quiero platicarte de algunos tips que debes tomar en cuenta o de algunas situaciones que debes considerar si estás considerando, si estás trabajando, si estás pensando, si estás planificando tener un negocio propio. Así que vamos a la llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. ¿Cuáles son esos tips o cuáles son esas cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de iniciar un negocio? El primero es, y sé que va a sonar pues muy raro, pero así es, primero es conocerte a ti. Antes de iniciar cualquier negocio, primero conócete a ti, conoce cuáles son tus habilidades, cuáles son aquellas cosas en las que eres bueno. Encuentra cuál es tu verdadero nivel de motivación para emprender. Y la cantidad de dinero, y muchas veces esto no se te dice, pero ¿cuál es la cantidad de dinero que estás dispuesto a arriesgar para el emprendimiento que estás haciendo? Porque al final, pues obviamente vas a minimizar los riesgos, pero siempre va a haber un riesgo. Y además, ¿qué estás dispuesto a hacer para obtener el éxito? Y esta pregunta tienes que ser muy, y soy muy enfática, valga la expresión, muy honesto contigo, porque va a requerir mucho tiempo. ¿Qué tanto estás dispuesto a dar para alcanzar tu objetivo? ¿Cuántas horas vas a invertir a la semana para alcanzar tus metas? ¿Cuánto estás dispuesto a salir de esa zona de confort, de dejar de dormir en algunas ocasiones, de dedicar recursos que tenías antes, lo ocupabas para otras cosas y ahora lo tienes que aplicar a tu emprendimiento, para mantener ese negocio y para sacar y hacer que camine tu emprendimiento? Y esto es parte de lo que tienes que tomar en cuenta. Entonces, por consiguiente, si el punto es que tienes que pensar en cuál es tu pasión, cuál es el nivel de motivación y qué es lo que quieres hacer, pues esto te va a ayudar a mantener tus planes acorde a tu
a lo que tú quieres, y además a tus metas personales y a tus metas familiares. La otra, lo otro que debes considerar es elegir el negocio adecuado para ti. No todos los negocios son adecuados para ti, no todos los negocios son los que mejor te convienen, y entonces lo primero que tienes que encontrar lo primero que tienes que descubrir es qué necesidades tú puedes satisfacer. ¿Cuáles son esas necesidades en las cuales tú eres bueno y puedes satisfacer? Que no solo, y bueno, ya tienes que puedes. Lo otro es que quieras, que tengas la motivación, que tengas las ganas de hacerlo, que tengas esa pasión por hacerlo. Entonces es, ¿cuáles puedes llenar? ¿Cuáles quieres llenar? Y después que tienes esos dos requisitos o esos dos elementos, y averiguar cuál de estas cuál de estas necesidades que tú puedes llenar y que quieres llenar te pueden proveer los suficientes ingresos para generar un negocio sustentable y un negocio rentable. Y esto va muy de la mano con el siguiente consejo, que es que estés seguro, que estés realmente seguro que hay un mercado para lo que quieres vender. Por lo general es uno de los errores más comunes el pensar o asumir que hay muchas personas que quieren lo que tú vas a hacer y que van a comprar tu producto o que van a comprar tu servicio. Y entonces esto es algo que tienes que validar, que tienes que ver, porque hablábamos del riesgo, de cuánto estabas dispuesto a arriesgar en dinero, y el punto es cómo minimizar el riesgo. Pues una de ellas es validando lo que tú quieres vender, validando que hay mercado, y para minimizar ese riesgo de las pérdidas, pues no debes asumir que hay mercado. Lo que tienes que hacer es comprobar que hay mercado, investigar si hay mercado, hablar con los potenciales prospectos. Si bien es cierto, la familia pues son prospectos, pero no debes quedarte solo ahí. Tienes que ir más allá. Tienes que no solo hablar con amigos y la familia, sino que tienes que hacer esa investigación de qué es lo que quieren, y lo más importante, cuánto estarían dispuestos a pagar por el servicio que tú que estás ofreciendo. Por otro lado, ten un plan. Esto es súper importante. Tengo un plan de negocios. No tiene que ser un libro de 100 páginas, pero, por ejemplo, en Más Negocios hemos hablado acerca del Business Model Canvas, el cual te puede ayudar a poner en orden tus ideas de una forma gráfica en un solo pliego, donde tú estableces y puedes hablar sobre tu negocio de manera rápida y de manera integral. Entonces, ten un plan. Esto te va a ayudar a mantenerte enfocado, a saber cuáles son lo que tú estás proponiendo. Obviamente los planes pues son para que tú, y los modelos son para que tú los vayas cambiando y los vayas adecuando, pero sí te ayuda a darte una guía. Y por otro lado, lo que hemos hablado siempre, ejecución. No procrastines, no dejes las cosas para después. La mayoría de las recomendaciones que he escuchado es ejecutar, hacer las cosas. Por cierto, esta semana tuve la oportunidad de ver unos documentales y tuve la oportunidad de hacer un viaje muy interesante que les voy a estar contando más adelante acerca de la innovación, acerca de cómo lograr cambiar una cultura organizacional y cambiarla a una cultura retadora en la cual hay un cambio, y de esto pues te voy a estar platicando más adelante. Pero mi punto es que tuve también la oportunidad de ver estos videos en los cuales hablaba acerca de cuál es aquello que caracteriza a los que son exitosos. Y dos características, hay varias, pero las dos más importantes era la pasión, o sea, la pasión por lo que hacían, la disciplina y la perseverancia. Ya dije 3, pero disciplina y perseverancia eran lo más importante. La disciplina para estar haciendo las cosas constantemente, perseverancia para no perder, no dejar de hacerlo ante cualquier tropiezo. Y esto pues lleva al no procrastinar. Entonces nadie que realmente haya tenido éxito pues inicia su negocio con toda la información, y esta es una de las situaciones que a veces hace que las personas procrastinen, que buscan tener toda la información, tener la mayor información posible para poder actuar, y esto pues lo que favorece es que postergues o procrastines las cosas. Entonces nadie que ha iniciado algo ha tenido toda la información, porque eso es imposible, pero sí ha tenido la información suficiente para arrancar. Entonces, y tener un plan rudimentario, pero tener un plan y ejecutarlo. Y entonces el punto es, si estás esperando que tener el plan perfecto con toda la información posible, pues no se va a lograr, porque para empezar la información va a ir cambiando, la información está dispersa, no la puedes tener toda.
Y entonces, pero sí puedes tener un plan con información suficientemente aceptable que minimice el riesgo, que te permita avanzar. Muchas veces dices, bueno, ya tengo un plan y me minimiza el riesgo a un 20%. Si quiero llegar al 10%, tendría que invertir 3-6 meses más. La pregunta es si vale la pena ese 10%. Entonces, eso es lo que tú tienes que considerar para poder arrancar. Entonces, espero que te hayan servido algunos de estos consejos. Conócete a ti mismo, conoce tu verdadero o tu nivel de motivación, cuánto estás dispuesto a invertir para tu proyecto, tanto emocional, financiera y de tiempo. Escoge el negocio correcto para ti. Asegúrate que existe un mercado al cual le vas a vender. Haz un plan y ejecútalo, no procrastines. Y gracias a todos quienes se están comunicando con nosotros, gracias a quienes nos mandan saludos, gracias a Armando Oliva, muchísimas gracias y bendiciones para usted también, muchísimas gracias Armando y gracias a Salvador Orellana, un gran abrazo también para usted. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, la data, ¿dónde está la data de nuestras empresas? ¿Por qué es tan valiosa y qué podemos hacer con ella? Cuando regresemos del corte. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Ya estamos en Más Negocios y ya está con nosotros nuestro invitado Oscar García Colón, con quien vamos a estar hablando acerca de Big Data y Data Center. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias. Para quienes aún no conocen a Oscar, quien ha sido, se ha convertido en nuestro experto en tecnología aquí en Más Negocios y te agradecemos tu generosidad. Es un gusto. De tiempo y de conocimiento que has compartido con nosotros. Oscar García es CTO de Allied Global. Es responsable de mantener y liderar la alta calidad y la implementación a tiempo para dar soporte operacional y desarrollar nuevas tecnologías en Internet, en tecnología de la información. Él ha sido también, o es director, ¿sigue siendo director de AGESport? Sí, todavía. Es presidente de la Junta Directiva de IT o ya no eres presidente. No, ya no, eso ya. Solo estás en la Junta Directiva. En la Junta Directiva, ya dejaste eso. Así es. Ahora solo estás como director en la Junta en AGESport en IT. Es profesor en diferentes universidades del país y bueno, tiene muchas certificaciones que avalan su conocimiento. Y Oscar, hablábamos el mes pasado acerca de lo que veías como tendencias para este 2019. Y tal vez después te voy a robar más tiempo para que hablemos más adelante de una vez que concluya este congreso de móviles, de tecnología móvil en Barcelona, ¿qué cosas ves que te llamaran la atención con respecto a la tecnología? Porque pues una de las cosas que vi y que tú lo comentaste anteriormente era el 5G. Es correcto. La importancia del 5G. Y si ahora se abre eso con las nuevas... con el nuevo reacomodo en el mercado aquí en Guatemala, si se abre la oportunidad para ese 5G, ese va a ser tema para otro programa. Hoy, cuando hablábamos de las tendencias, hablaste acerca de los datos y por qué eran tan importantes los datos. Entonces quedamos de hacer un programa acerca de la Big Data y el Data Center. Entonces, Data Centers y la Data Science. Me gustaría que entonces empezáramos hablando acerca de qué es la Big Data. ¿Qué se entiende como esa Big Data? Primero, tal vez definir lo que no es, Okay. porque mucha gente cree que son datos regulares grandísimos y bueno, sí, hay características específicas de la Big Data, pero no es solo transaccional. Todo el mundo cree que es millones de transacciones que tenemos por ahí, pues sí, por supuesto, es una forma de ingreso a los datos, pero si me dices en el sentido estricto de la palabra, Big Data es algo que no puede caber en un computador personal, es algo que va más allá de la extensión de lo que podemos hacer y obviamente el número uno fuente de datos enorme que existe allá es la web. Para poder procesar esto obviamente está el cloud, entonces el cloud es poder ilimitado
obviamente todo es limitado, pero podemos decir virtualmente ilimitado en cuanto a la cantidad de datos que podemos almacenar ahí. Entonces, no son datos transaccionales. Los son, pero no solo lo son. Es una fuente diversa de información que hace sentido del mundo y te lleva a lugares donde tú antes no habías explorado. Y de eso son tal vez 3 características. Uno es volumen, ¿verdad? Que sí te lo puede dar las transacciones. Obviamente Amazon, con la cantidad de transacciones que tiene, es Big Data por naturaleza, obviamente. Estamos hablando también de lo que tipo de 3 Bs, la velocidad y la variedad. Y ahí es donde te digo, es transaccional, pero no directamente transaccional, porque en la variedad estamos hablando de Twitter, estamos hablando de la web, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de audio. Y obviamente cuando hablamos de las tendencias, hace un mes más o menos que hablamos de las tendencias de tecnología, hablamos que la número 1 era Internet de las Cosas. Y la razón por la que Internet de las Cosas es la primera tecnología a poder tratar al Big Data es porque esa nos genera una cantidad de información, como son los sensores, como son los móviles, como son las propias computadoras, que son alimentadas a los modelos para poder hacer uso de la Big Data, ¿verdad? Que Big Data es significativo, es enorme la cantidad de información que está de afuera. Ahora, al ser tanta información, me imagino que también requiere capacidad de cómputo, ¿o esto no es tan relevante? No, por supuesto, depende de los modelos, ¿verdad? Porque tú procesas la información, la distribuyes, y modelos de distribución de data muy comunes o sistemas, es Hadoop, uno de ellos, ¿verdad? MapReduce, que se llama, parte de la tecnología, Pig, Hive, son tecnologías que vienen de mucho tiempo atrás. Microsoft tiene lo que se llama HT Insights, también Google tiene su parte de Big Data, y lo que haces es para procesar información, tienes que manejar pedazos porque no lo puedes procesar. Si trataras de procesar esa cantidad de información en un solo procesador, tomaría mucho tiempo. Entonces, para hacerlo tienes que hacer procesamiento en paralelo. Pero como son millones o billones o trillones o como el número que quieras saber de datos que están allá afuera, tienes que tener alguna forma de poder extraer pedazos de la información, mapas de información, y dejarlo que los proceses en máquinas paralelas. Entonces necesita mucho poder de cómputo. Obvio, la nube es el elemento principal, ¿verdad? Como Azure, como Google Cloud, como Amazon Web Services, donde puedes tú procesar toda esta información y hacer esos clústeres. Es muy útil la nube porque tú procesas y destruyes la máquina, ¿verdad? Tus clústeres. Entonces, es solo pago por lo que utilizo. Si yo tuviera, como nosotros tenemos en Ally Global, esa cantidad de poder de cómputo, obviamente nosotros computamos todo con nuestra infraestructura, ¿verdad? Y utilizamos esa ventaja. Ahora, ¿cómo poderla utilizar? O sea, ¿cómo puedo utilizar esta información? ¿Cómo puedo beneficiarme de esta Big Data? ¿O esto es solo para grandes empresas? No, lo que pasa es que requiere, todo el mundo pensará que no requiere de mano de obra, o sea, y sí necesita mano de obra porque tienes que estar haciendo sentido de la información que te es relevante. Allá afuera pues hay un montón de imágenes, hay un montón de videos, de audio, pero ¿qué de todo eso yo voy a tomar para hacer sentido? El tema es, ¿dónde consigo las fuentes de datos? Eso te iba a preguntar. ¿Dónde consigo? Porque tú lo dijiste, allá afuera están esas imágenes y están todo, pero entonces pensé, bueno, ¿y qué pasa con la privacidad que se ha vuelto cada vez más relevante en diferentes países? Ya no hablemos de Europa, Estados Unidos. ¿Cómo, cuando dices afuera, es como decir, bueno, yo salgo aquí afuera, pero que afuera hay casas y hay oficinas y no puedo entrar a cualquiera? Entonces, ¿cómo? Cuando te refieres afuera, ¿te refieres a todas esas casas y a todos esos edificios que están afuera, por así decirlo? Donde todo lo que tú puedes capturar de información para tu propio beneficio. Si fueras, como en el caso de mi hijo que es jugador de tenis, si yo pudiera capturar y tener sensores, que no lo he hecho, pero estoy en el proyecto de poder tener sensores en todos sus movimientos, poder capturar los videos, la temperatura, el tipo de pelota con el que estamos jugando, la tensión, y empiezo a medir a través de sensores también qué bolas entraron, qué bolas salieron, qué altura tuvieron.
Esa es información que es pertinente para mí, que yo estoy recolectando a través de ¿qué? De Internet de las Cosas. Porque tengo cámaras, porque puedo hacer sentido de la luz, puedo hacer sentido de los objetos que se mueven, y todo esto que hablamos en Libercon acerca de los servicios cognitivos para que tengamos una extensión de la capacidad en la vida 3.0, extensión de la capacidad de un ser humano de ver donde yo no miro, lo que está haciendo es proveyendo información hacia las empresas o hacia mí mismo de lo que es relevante para mí. Si me preguntas a nivel de grandes empresas, ¿verdad? Que obviamente tienen más infraestructura para pagar, para poder poner más aparatos como cámaras y todo esto, yo les diría, no desaprovechen el tiempo, porque toda esa información que está ahí le tienen que hacer sentido y hacer modelos predictivos y todo lo que pueden hacer con ellos. Si soy pequeño, que es lo que tú me preguntas, ¿qué puedo medir en mi casa? ¿A qué horas entran mis hijos? ¿A qué horas se van? ¿Cuánto gasta el carro? Y realmente es un cambio cultural que poco a poco tenemos que aprender a vivir con ellos. Si nosotros no nos medimos a nosotros mismos, alguien más nos va a medir y nos va a estratégicamente comer el mandado, ¿verdad? Creo que tenemos que hacerlo, y si queremos sobrevivir en el futuro, lo que va a pasar es que gente que realmente en cualquier campo profesional tenga la capacidad o la autodisciplina de utilizar esos datos para su beneficio, tiene una ventaja competitiva alrededor de sus competidores al mismo nivel. Lo cual nos habla de, al final, es poder saber. Ahora, en este punto, cuando hablabas de poder saber, me refería a poder saber cómo medir, pero también es qué medir. O al final hay tanta información, Oscar, que no importa qué se mida, sino entre más información mejor. No necesariamente, porque vas a buscar un subset y tienes que, ahí donde los temas estadísticos te funcionan, ¿verdad? Y ahí es donde los científicos de datos empiezan a tener sentido, porque ellos son esa gente experta. Y cuando hablo experto es porque la gente que se mantiene haciendo las cosas tiene una visión distinta de cómo mira los números, o cómo mira un experto en audio. Cuando escucha algo, inmediatamente detecta que es distinto. Igual son los científicos de datos. La Universidad Galileo tiene un programa de Data Science bajo la dirección del doctor Jorge Samayoa, que realmente ayuda a los profesionales a tener esa visión. Y yo creo que de todas maneras hay un montón de información en Internet para que nosotros como profesionales o como gente del día a día podamos informarnos y saber qué podemos medir. Pero te digo, ese es como, ¿dónde comienzo? Uh-huh. Comienza midiendo lo que te es importante. Mira, tengo que llegar más rápido a mi casa. Entonces, si tengo que llegar más rápido a mi casa, voy a medir el tiempo, voy a medir la distancia. ¿Es la distancia y ya es el tiempo? No, es la hora en la que salgo. Tú tienes que empezar a ver qué datos vas a querer medir y cuáles te hacen sentido. No es una receta mágica que en 15 minutos, en 5 días, yo voy a saber dónde van a estar ese pedacito que me va a tomar la diferencia, va a tomar tiempo. Pero en el momento, y por eso es que dicen que la data es oro, en el momento en que yo encuentre ese pequeño ápice que me diferencie, ya tengo una ventaja competitiva que le va a tomar mucho tiempo al resto conseguirla. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ahorita que hablabas de dónde comienzo y qué medir, pensaba en esta plataforma que tiene uno de nuestros patrocinadores que se llama Sescom, y lo que hace es medir las flotillas o medir toda la información que le dan las flotillas de vehículos para poder tomar rutas y establecer rutas más óptimas y poder optimizar el uso tanto de los recursos como aumentar la productividad a la hora de generar esta logística. Y esto me hace pensar entonces que se puede hacer y que no es tan complicado, o que puedes también apoyarte en quienes ya lo hacen para que te pasen esta información. Es correcto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces hablemos de cómo podernos apalancar, porque los que no tenemos la capacidad de tener un centro de datos ni un centro de cómputo con toda esta capacidad, cómo apalancarnos o cómo utilizar estas herramientas que ya están y poderlas utilizar para tener esta ventaja competitiva de la que tú hablas. Vamos al corte y regresamos. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos.
Saludos a Margarita, muchas gracias. Saludos Margarita y bienvenida al programa. También saludos a Oscar y muchas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias Jorge, un gran abrazo para ti, nuestro compañero de micrófonos aquí en Más Negocios. Y perdón, Oscar, estamos hablando acerca de la Big Data, nos has hablado ya acerca de las características, hablaste acerca de qué no era Big Data y dijiste que tenían 3 características que eran las 3 Bs. El volumen, que ya lo hablamos, pero quedaron pendientes velocidad y variedad. Es correcto. La velocidad, si te doy unos números por aquí, la cantidad de tweets que hay por día, son 6,000 tweets por segundo, 500 millones de tweets por día, 200 millones de tweets en el año. O sea, 6,000 tweets por segundo. Sí. Imagínate. O sea... Y es una red que no duerme, por así decirlo. Exacto. Claro. Entonces, si tú estás constantemente analizando eso, haces mapas. Tienes que consumir eso, pero la velocidad con la que lo consumes, qué tan rápido lo puedes procesar, ¿verdad? No necesariamente tienes que tener las 3 veces para hacerlo, porque puedes tener una cantidad de volumen, o sea, que viene a esa velocidad, pero no las procesas, ¿verdad? Puedes tener tal vez no tanta variedad también, porque ya sabes de dónde tiene que hacer, pero volumen típicamente va a estar ahí. Hay una empresa que me pareció muy interesante en el Silicon Valley, que se llama Quid.com. Lo que hacen es mapas en relación a esa información que tú recibes de Big Data. Y también vi una en México, era de buscar lo que llamaban tribus digitales. Entonces buscaban características y hacían mapas en tribus digitales a través de la información que reciben. Esto obviamente necesita mucha data y la velocidad con la que vas a buscar ciertos canales puede ser que no te dé la suficiente tiempo para la reacción, ¿verdad? Entonces, la velocidad no solo viene de ahí. Si tú dices son la cantidad de videos que subimos por minuto, la cantidad de audio que estamos transmitiendo, la cantidad de mensajes de texto, en fin. Y la otra es la variedad. La otra es la variedad. Entonces, ¿qué hablamos de variedad? De variedad hablamos audio, hablamos imágenes, hablamos video, hablamos texto, texto no estructurado, base de datos no estructurada, es todo lo que nosotros podemos meter ahí. Por eso es que tú viste 3 años atrás, o sí más o menos ahí, cuando salieron los servicios cognitivos, que lo que estaban buscando es input de variedad de datos. Y ahora tenemos, Google por ejemplo dice que el problema de interpretación de imágenes, eso me lo dijo un amigo que trabaja en Google, que es muy bueno, me dice, el problema de la determinación de objetos dentro de una imagen, ese problema está resuelto. Y para aquellos que creen que es muy sencillo, yo miro una foto y identifico qué hay ahí, para una computadora es extremadamente complejo. Pero cuando tú tienes eso en variedad, lo que quieres hacer es meter un montón de imágenes y entrenar modelos. Para que vaya aprendiendo. Exactamente. Y no solo vaya aprendiendo, sino poder identificar patrones. Si yo constantemente estoy identificando patrones de imágenes, puedo saber quién puede estar agresivo en una conferencia, quién puede estar contento, quién no. Que en la demo que hicimos eventualmente, ¿te acuerdas? Aquí la gente podía tomar su foto en el teléfono y el sistema te decía 40% está feliz, 40% está neutro y el otro 20% no está contento con lo que estamos platicando. Lo cual también nos lleva al gran tema de la Big Data en manos del gobierno. Bueno, no puedo decir mucho, creo que ya tenemos políticos, pero se dice que Obama fue el primer presidente de Big Data ahora. Trump, obviamente, se habla que tuvo acceso a mucha de esta información, y cuando tienes acceso a tanto y puedes meterle plata, donde le metes plata ahora no es en publicidad que tú vas a ver en todos lados, le metes plata en donde puedo recolectar datos. Por consiguiente, lo que tú hablabas de la seguridad, la gente ya no quiere absolutamente nada. GDPR, que es el General Data Protection Regulation en los Estados, en Europa y en muchos lugares, lo que está haciendo es que tú tienes que conscientemente aceptar. Por eso que ahora miras en todos los websites, acepta que vamos a borrar los cookies, que tú vas a estar transmitiendo la información, porque entre más información recolecte y más información alguien tiene acceso a él, más puede hacer sentido de ella para buscar algo que tú no habías visto. Ahora, se supone que toda esta información, Oscar, es anónima en cuanto a que no se sabe específicamente Juanito hizo clic aquí, o se llega a saber esto. Me encanta la pregunta, porque un ejemplo, uno
par de doctores que se metieron a hacer una resolución de esto. Entonces, la pregunta uno dice es, si yo genero datos de anonymizing, o sea, le quito lo anonimizo, le quito la información que podría identificar a un registro. Entonces separaron los registros. Pero a través de redes sociales, a través de la identificación que era para en este caso, películas, lo que era una como intersección de los datos, pudiendo determinar qué persona había votado por qué película, en qué lugar. Entonces, aún quitando este dato, el tema de la personalización de la data. Exacto. Entonces, lo que han hecho es todavía segregar aún más los datos, de manera que tú no puedas con récords públicos poder hacer esa identificación, porque ahora tienes ese poder de cómputo. ¿Te acuerdas cuando dije, for the first time in my life we have infinite computing power, como decía Bill Gates? Eso dio justamente eso, porque ahora yo puedo poner un montón de máquinas a procesar y hacer sentido de la data y conocer quién es el que está al otro lado. Entonces, el tema es que cada vez, al final esto es un tema de aprendizaje, donde también al ir desarrollando se va aprendiendo, y entonces, por lo que voy entendiendo, se le quitó cierta información a esta data para hacerla anónima, no fue suficiente y ahora se ha segmentado aún más. Exacto. El HIPAA, que es Health Information Personal Privacy Act, creo que se llama, la verdad es que no, Privacy Act, no me acuerdo de todas las siglas, pero es en Estados Unidos, hizo todavía más esa segregación porque hay récords médicos que son públicos, y hay información que es pública, y con eso tú le puedes llegar a una persona en tal lado. Entonces, si esos récords hacen sentido, lo que está protegiendo es que cualquiera pueda hacer sentido de esa data y llegarte a vender sin que tú sabes de dónde salió, consiguió mi número de teléfono, mi dirección y todo esto, que hacen sentido. Y sin embargo se hablaba, recuerdo, de un caso donde yo no recuerdo si fue Amazon o alguna tienda le estaba vendiendo pruebas de embarazo a una mujer en base a su información. No sé si tú me lo contaste. Así es en Target. Fue un caso bien sonado en la industria. Cuando la señora llegó a la caja, entonces empezó a pasar su consumo, ¿verdad? Uh-huh. Sus compras. Entonces la máquina le dijo, mire, no quiere comprar también baby powder, leche de bebé y pañales. Entonces le digo, pero yo no tengo ni hijos, ni creo estar embarazada. Entonces compró la prueba de embarazo y resultó positivo. Quiere decir que la máquina le hizo saber a ella que estaba embarazada sin saberlo, por los temas de consumo. Por la data. Exacto. Y por lo que estaba consumiendo, y encontraron un patrón. Exacto. Que entonces, por lo que voy entendiendo, Oscar, tener la información es importante, tener la variedad, la velocidad y el volumen. Alguna de estas tres, por lo general, la que va siempre es el volumen, para que haga sentido. Ahora, tener toda esta información es importante, pero lo relevante de todo esto es encontrar los patrones. Es correcto. Y ahí hay unos diferenciadores en el Big Data. Por ejemplo, no es un tema lineal, ¿verdad? Sino que tienes como que, yo trato de buscar las X para encontrar la Y, yo tengo una X y no sé qué Y voy a encontrar. Entonces, empiezas a diferenciar mucho con esta información, cómo buscas los modelos, ¿verdad? Y a dónde van los modelos. Otro de esto es, de la diferenciación de la Big Data, es localización. Todo el mundo dice, los datos los tengo yo metidos en mi data center. No necesariamente. Ahora, si yo puedo ir a un tweet, a menos de que los eliminen, los voy a guardar, ¿verdad? O lo voy a jalar. Puede ser que la gente dice, estoy eliminando los tweets, pero ¿cuántos tweets puedes eliminar solo para dar información y quitarla para que alguien más no lo use? Si así fuera el caso, lo que van a hacer la gente es que lo van a tragar y los van a guardar ellos. Entonces, hay diferenciadores importantes como estos que lo que hacen es tratar de mantener ese modelo, ¿verdad? Ahora, el modelo, una vez más, como te digo, no es lineal. Vas encontrando a través de la inference, ¿verdad? Inferencia del método deductivo, conocimiento. Y ese conocimiento, cuando ya tienes una pregunta sobre ese conocimiento adquirido, lo que tienes es una deducción que se vuelve realmente sabiduría. Llegar a ese momento no es un tema de 15 minutos, como te digo,
Pero en el momento en que entiendes tu modelo y lo que tú estás haciendo como ser humano, como empresa, los datos son tuyos. Ese oro te va a diferenciar en el mercado y te va a seguir y profundizando aún más. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, si es tanta información, si hay tanta velocidad, ¿cómo se hace este reconocimiento de patrones, ese método deductivo, todas esas inferencias para generar este conocimiento? ¿Es a través de las máquinas, es a través de estos científicos de datos o es una mezcla de ambos? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Óscar García Colón con respecto a la Big Data, qué es la Big Data y cómo entenderla y aprovechar y sacar provecho de esta información. Y te preguntaba al salir del corte, hablamos acerca de la variedad, de la velocidad, del volumen, hablaste acerca de algunos diferenciadores. Dijiste que no era un modelo lineal, sino que era encontrar estas inferencias para generar este conocimiento y te hablaba sobre este reconocimiento de patrones. Y cuando te decía cómo se genera este conocimiento, te preguntaba si era a través de estas máquinas de aprendizaje, a través de estos científicos de datos o es una mezcla de ambos. Es una mezcla de ambos. Hay que hacer una preparación de datos. Los datos, te voy a ver más adelante, la información no vienen siempre bien. Obviamente transaccionalmente es lo mejor porque los datos, obviamente vas a ver cuál es el número de artículo, cuánto pagué por ese artículo y todo eso. Pero ahí no hay variedad porque es transaccional y posiblemente es mucho volumen, pero no hay variedad. O sea, voy a encontrar siempre los mismos datos, el artículo y el precio. Pero ¿cómo asocio eso con un tweet que tiene una imagen, que tiene un audio asociado por otro lado? Si yo miro esas asociaciones y hago sentido a eso y encuentro algo que no hay, o es un nicho de mercado que no había visto anteriormente, o es una oportunidad para mí para ver algo. ¿Verdad? Entonces requiere preparación de datos. Eso es parte de lo que hace un científico de datos. Yo lo vería en dos: el que hace la preparación de datos y la gente que conoce muy bien de matemática y que sabe, experta en estadística y todo este tipo de cosas, que aplica los modelos para poder llegar a los resultados. Ok, y entonces me contabas acerca de los diferenciadores que hay en la Big Data. Sí, por ejemplo, uno diría, bueno, las medidas no tienen nada que ver entre una cosa y la otra, pero bueno, sí, yo mido en un lado en libras y en otro lado lo mido en kilogramos. Unos son centímetros, otros son pulgadas, unos son pies, otros son metros. ¿Cómo hago esa conversión? Eso, la Big Data te trae, es otro diferenciador, no que si yo estoy haciendo la transaccionalidad en un país, yo sé que van a ser las métricas de ese país. Eso es uno de los diferenciadores. Después, el reproducirlo, no es tan fácil reproducir la data. En el caso de proyectos pequeños, yo sí puedo hacer una extracción de los temas transaccionales y trabajar con la data. Pero cuando son data que viene de que voy a ir a buscar los tweets o que voy a ir a buscarlo a YouTube, no es como que todo el tiempo trata de buscar algo unas veces bajo la misma búsqueda y no vas a encontrar el video, no vas a encontrar el audio. Entonces el reproducir eso no es tan fácil. Entonces lo que tienes que hacer es mantener ese modelo y dejar que no se caiga, como los modelos econométricos, ¿verdad? Entonces sí hay mucha plata en esto. Y ahora, obviamente una vez lo haces, tú ya tienes el análisis, pero en base a la información ya preparada, que ya sabes de dónde vienes, hace sentido. Entonces hay un diagrama de Venn famoso que puedes buscar Data Science, Venn Diagram en el internet, y habla primero que tienes que ser un experto del dominio del problema, ¿verdad? Pues sí, yo puedo ser un Data Science, pero conozco de cómo manejar el tema de matemática, pero sé cómo puedo vender cerveza, sé cómo se hace cerveza, sé cuáles son los temas específicos de la cerveza, porque tú justamente me dices, entonces, ¿qué mido? Mido la presión, mido la altura donde tengo que tenerlo, eso es el dominio. Ahora, solo saber el dominio no me sirve de nada, porque si no tengo la matemática para saber las estadísticas, tampoco. Y necesito tener un poco de capacidad de procesamiento, obviamente a través de ciencias de la computación, porque siempre hay que aplicar algo a desarrollar. Lo cual me indica a mí que si yo quisiera decirle a mis hijos una vez más, ¿qué es lo que deben de estudiar? Es ventas, relaciones humanas,
estadísticas y definitivamente todo lo que tiene que ver con computer science. Porque mientras más sepan ellos cómo van a recuperar esa data, no importa dónde estén, van a poder vender y van a poder hacer sentido de su vida. Si no, se va a volver un mundo bien complicado. Nuevamente, ¿qué les dirías a tus hijos? Yo les diría, tienen que ser ventas, relaciones humanas, tienen que estudiar el tema de matemáticas y estadísticas, ¿verdad? Y obviamente un poco de computación para hacer sentido de todo lo que va a venir en la vida para ellos, saber medir. Que esto podríamos después tener casi que hasta otro programa hablando acerca de la educación, porque la forma de la educación está cambiando completamente. Así es. Ahora, entonces, ¿cómo puede alguien que tiene una empresa mediana o una empresa pequeña aprovechar la data que está afuera y apalancarse, que habíamos hablado, utilizando ya empresas que hacen esta recopilación y este trabajo de procesamiento? Sí, de hecho, mi opinión es igual que como el tema de tercerización, zapatero tu zapato, ¿verdad? En el caso de nosotros hacemos Big Data, o sea, nosotros trabajamos en estos temas. Si no lo puedes hacer tú y quieres que lo hagan por ti para hacer sentido, tercerízalo y te podemos mejorar las ventas, podemos mejorar tu rendimiento, tu eficacia y todo eso. Pero si me dices cómo lo hago, lo primero es ponte a medir lo que es importante para ti. Quien no mide, no, me dices a mí, mira, tengo una empresa y quiero vender más. Perfecto. ¿Tiene registros? No tengo ningún registro electrónico. ¿De qué horas a qué horas? Pues hablaremos de vez en cuando. No tengo absolutamente nada de registros de lo que hago. ¿Qué data voy a tener? Si tú me preguntas cuál es realmente el petróleo del día de hoy de cualquier empresa, debe ser la data. Ahorita salen aquí y empiecen a registrar cámaras de video, si van a ver ventas, qué peso, posiciones, alturas, todo lo que haga sentido para su negocio. Ya no es un tema anteriormente de aquella gente que tiene la capacidad, que había gente muy buena y todavía existe gente muy buena que entra a un lugar y tiene una capacidad de análisis inmediato. Mira, aquí no te va a vender porque la gente camina del lado derecho, te saben cosas muy prácticas. Ya no es experiencia, ya haces una decisión basada en lo que tu propio negocio te está dando. Si la data es tuya, ¿dónde sentido de eso? De repente no es a la derecha, es a la izquierda. O sea, incluso la forma en que, si tienes cámaras en tus negocios y en la forma en que entran a tu local, te indica mucho de cómo actúan las personas y dónde deberías poner los productos que quieres vender más. Correcto, podrías medir la intensidad de la luz. Tuve tantos lúmenes aquí, tengo tanta intensidad de luz y me di cuenta que no miran tal producto con tal forma, entonces tengo que cambiar el lugar. Hasta eso. Hasta eso. No solo sacar los datos que me da el sistema de ventas. Es que eso es la transaccional. Esa es la transaccional, por eso les decía que lo que no es eso. Eso es parte de. Y la base de datos es un tema, igual que cierta programación, ya se empieza a ser un tema del pasado. La base de datos es algo que tú das, ya no se habla de las bases de datos. La base de datos la asumes que existe. Ahora, no es que no sean importantes, ahora, pero podríamos decir que es como una mesa en la cual es solo una pata de la gran mesa. Es correcto. Así es. Tiene que ser sentido de todo. Perfecto. ¿Qué consejo o qué le dirías a alguien que quiere empezar a medir? Ya me dijiste, bueno, usen sus cámaras, regístrenlo. ¿Qué podrían hacer? ¿Comprar equipo para registrarlo o comprar algún software para registrarlo? ¿Cómo les Primero, tener la voluntad de querer tener una transformación digital dentro de ellos mismos, de su empresa. Creo que todo el mundo piensa, cuando hablo de empresas como Google, como Amazon y esas, eso sí, pero eso es para los grandes, para Estados Unidos y nunca me va a aplicar. Si usted deja así, entonces como el Juego de Tronos, ahí viene el invierno, pero me estoy peleando aquí con mí mismo y nunca voy a llegar a ningún lado. No, yo siento que desde ya tenemos que tener una disciplina interna para tener una transformación digital. No tenerle miedo a la tecnología, porque ya si arruinamos, ya no es tan cara, es problema de antes como para no poder reemplazarla. Y realmente meternos a ver al internet que podemos utilizar. La información está ahí, úsenla, de veras. Pues muchas gracias, Oscar, por habernos acompañado y habernos explicado qué es la Big Data y por qué es importante entenderla y empezar a usarla, porque ya se está usando. Ya lo usamos nosotros. Y esto nos va a dar una ventaja con el resto. Así es.
Así pues muchísimas gracias, muchas gracias, Oscar. Es un gusto. Por haber estado con nosotros, y quiero aprovechar para invitarlos a la San Martín. Aprovechen y disfruten lo mejor de la San Martín, ahora desde hasta la puerta de tu casa en el 2215-1515, 2215-1515, lo mejor de la San Martín. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.